Imagínate conduciendo bajo una tormenta en Sevilla, de esas que te hacen creer que el mismísimo Dios intenta arrastrar la ciudad entera hacia el Atlántico. Y de repente, tu mirada se posa en una mujer sin hogar, acurrucada junto a un contenedor de basura. Un rayo ilumina la escena y te das cuenta de que esa mujer es la madre de tu hijo. La mujer a la que una vez prometiste amar hasta la muerte. La mujer que desapareció hace 3 años sin una sola despedida. Ahora, imagina lo que sucede después. Porque yo lo viví. Y te prometo esto, nada en tu imaginación más salvaje se acercará a la verdad de lo que descubrí. Sevilla se ahogaba esa noche. No era una típica lluvia de primavera, ni siquiera las dramáticas tormentas de verano de las que los andaluces se jactan de haber sobrevivido. Era un diluvio bíblico, de esos que hacen que los meteorólogos usen palabras como sin precedentes y catastrófico, mientras sonríen en secreto ante sus índices de audiencia. El agua no caía del cielo, sino que era lanzada a la tierra con intención maliciosa, como si las nubes tuvieran una vendetta personal contra cualquiera lo suficientemente estúpido como para estar afuera. Yo estaba sentado en mi furgoneta pickup, una Ford F-150 negra que me había acompañado en más momentos difíciles de los que me importaba contar. Y observaba cómo mis limpiaparabrisas libraban una batalla perdida contra la naturaleza. El semáforo en rojo de la calle de la Merced parecía congelado en su lugar, o bien averiado o simplemente demasiado abrumado por la tormenta para recordar su función. Tamborileé mis dedos contra el volante, haciendo cálculos mentales sobre la oferta del proyecto Henderson que debía finalizar por la mañana y, simultáneamente, sintiendo esa punzada familiar de culpa por perderme otra historia para dormir con Benjamín. Mi hijo tenía 7 años y era el centro de mi universo. Todo lo que había construido en los últimos 3 años, cada contrato que mi empresa constructora había ganado, cada jornada de 16 horas que había soportado, cada cena de negocios donde sonreía a hombres que no soportaba mientras sus esposas me evaluaban como un toro de lidia en una subasta, todo era por él. Benjamín merecía estabilidad. Merecía un padre que no se desmoronara. Merecía algo mejor de lo que había obtenido hasta ahora en su corta vida, y yo estaba decidido a dárselo. Llevaba una foto suya en el salpicadero, una instantánea de su 6º cumpleaños donde sonreía con la cara untada de pastel de chocolate. Y la miré ahora mientras la lluvia golpeaba el techo de mi camioneta como 1000 puños furiosos exigiendo entrar. Mis ojos se desviaron hacia la acera sin ninguna intención real, solo el escaneo automático que cualquiera que creció en la calle aprende a hacer. Observas tu entorno porque la alternativa es ser cegado, y ser cegado duele. Vi la figura cerca de los contenedores de basura, detrás de la zapatería cerrada, un bulto de tela mojada y cartón que apenas parecía humano. Sevilla tenía su cuota de población sin hogar, especialmente en el centro, y yo me había entrenado para no mirar fijamente porque mirar fijamente incomoda a todo el mundo y no ayuda a nadie. Pero entonces el cielo se abrió con un rayo tan brillante que convirtió toda la calle en una fotografía. Y en ese momento congelado de luz eléctrica, vi su rostro. Quiero decirte que mi corazón se detuvo, pero eso sería una mentira. Lo que realmente sucedió fue peor. Mi corazón se aceleró a lo que parecieron 200 pulsaciones por minuto, mi visión se estrechó en un túnel, y mis manos apretaron el volante tan fuerte que más tarde encontré hendiduras en el cuero. Mi cerebro intentó rechazar lo que mis ojos le decían, revisando su base de datos de explicaciones, se parece a Laura, pero no puede ser Laura porque Laura se fue. Laura se marchó. Laura probablemente empezó una nueva vida en algún lugar cálido y está bebiendo margaritas en una playa mientras un apuesto desconocido le unta protector solar en los hombros. Esa era la historia que me había contado a mí mismo durante 3 años. Esa era la historia que necesitaba ser verdad porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplarla durante esas largas noches en las que Benjamín me preguntaba cuándo volvería mamá y yo no tenía respuestas que darle. Pero el rayo volvió a caer y sus ojos se encontraron con los míos a través del cristal empañado por la lluvia, y lo supe.
Lo supe de la misma manera que reconoces tu propio rostro en un espejo, de la misma manera que reconoces el sonido de la voz de tu madre o el olor de tu hogar de la infancia. Esos eran los ojos de Laura. Excepto que no lo eran. No realmente, porque los ojos de Laura habían sido brillantes con inteligencia y picardía y esa particular terquedad que solía volverme loco durante las discusiones. Los ojos que ahora miraba pertenecían a un animal acosado. Estaban vacíos de una manera que me revolvió el estómago, huecos y muertos como ventanas a una casa donde todas las luces habían sido apagadas hacía años y nadie se había molestado en volver a encenderlas. No recuerdo haber apagado el motor ni haber abierto la puerta. Lo siguiente que recuerdo conscientemente es estar de pie bajo la lluvia, mis caros zapatos italianos completamente sumergidos en un río de agua de la alcantarilla, mi traje a medida pegado a mi cuerpo como una segunda piel, y agacharme para agarrar el brazo de la mujer a la que una vez juré proteger de todo y de todos, incluso de ella misma. Se encogió de mi toque con una violencia que casi la derriba hacia el agua sucia. Levantó las manos para proteger su rostro, y ahora las vi claramente, delgadas como huesos de pájaro, cubiertas de arañazos y viejos moretones, las uñas agrietadas y sucias. Llevaba lo que alguna vez pudo haber sido un chubasquero, pero ahora parecía algo sacado de un vertedero. Olía a desesperación y a licor barato y al almizcle particular de alguien que no ha tenido acceso a la higiene básica durante demasiado tiempo. Laura, dije, y mi voz salió mal, demasiado áspera, demasiado alta sobre el tamborileo de la lluvia. Laura, soy yo. Soy Miguel. Me miró entonces, de verdad. Y por un momento, vi un destello de reconocimiento en esos ojos muertos. Sus labios se movieron, formando palabras que la tormenta se tragó antes de que pudieran llegar a mis oídos. Temblaba tan violentamente que sus dientes castañeteaban, creando un ritmo entrecortado que pude sentir vibrar a través de su brazo cuando volví a agarrarlo. Esta vez no se apartó. No tenía fuerzas. Su cuerpo se desplomó contra el mío como una marioneta a la que le han cortado las cuerdas. Y me di cuenta con una oleada de furia protectora de que no pesaba casi nada. Esta mujer, que una vez me había igualado copa a copa en bares de copas con música, que me había ganado en un pulso en nuestra tercera cita solo para demostrar un punto, que había llevado a nuestro hijo durante 9 meses y lo había empujado al mundo con nada más que su propia determinación y unas cuantas amenazas coloridas sobre lo que me haría si alguna vez la volvía a poner en esa situación. Esta mujer era un esqueleto envuelto en tela mojada. La llevé medio cargando, medio arrastrando, hasta mi camioneta. No se resistió. Tampoco ayudó. Estaba en otro lugar por completo. Su mente se había retirado a la fortaleza que había construido para sobrevivir al infierno en el que había vivido. La abroché en el asiento del pasajero como si fuera una niña, y se sentó allí mirando fijamente el parabrisas azotado por la lluvia mientras yo daba la vuelta al lado del conductor. Mis manos temblaban cuando encendí el motor, y no era por el frío. Me sorprendí mirándola de perfil a la luz del salpicadero, buscando a la mujer con la que me había casado y encontrando solo ruinas donde ella solía estar. Hubo un momento, solo un parpadeo, en que su mano se movió hacia mí a través de la consola central, un gesto inconsciente de la memoria muscular de miles de viajes que habíamos hecho juntos. Pero luego se contuvo y la retiró, metiendo los dedos bajo los muslos como si los castigara por la traición. Llamé a mi madre de camino a mi piso. Había estado cuidando a Benjamín mientras yo asistía al evento de la Cámara de Comercio del que me había marchado temprano porque algo en mi instinto me dijo que fuera a casa. Mi madre contestó al segundo timbrazo y le dije que había surgido algo y que necesitaba que se quedara con Benjamín esa noche. Empezó a hacer preguntas, porque las madres siempre hacen preguntas, pero la interrumpí con una disculpa y la promesa de explicarle más tarde. No podía explicar. No tenía palabras para lo que acababa de suceder. No estaba seguro de que existieran palabras para la sensación de encontrar a alguien a quien amabas reducido a escombros mientras tú estabas ocupado construyendo rascacielos. Mi ático ocupaba el último piso de una torre de cristal en el barrio de las Artes.
El tipo de dirección que le dice a la gente que lo has logrado antes incluso de que abras la boca. Lo había comprado hacía 2 años con el dinero de mi primer gran contrato comercial. En parte porque era una inversión inteligente y en parte porque necesitaba demostrarme algo a mí mismo y a todos los que alguna vez dudaron de mí. El edificio tenía aparcamiento subterráneo y un ascensor privado que iba directamente a mi unidad, lo que significaba que podía meter a Laura sin que nadie nos viera. No me avergonzaba de ella, pero tampoco estaba preparado para explicar esto a nadie, y menos a mí mismo. Se sentó en mi sofá de cuero italiano y parecía una mancha que el servicio de limpieza necesitaría productos químicos industriales para eliminar. Su ropa goteaba sobre el suelo de madera, creando un charco de agua sucia alrededor de sus pies descalzos. Me di cuenta ahora de que no tenía zapatos y que sus pies estaban en carne viva y con ampollas, cubiertos de llagas que hablaban de kilómetros caminados sobre el hormigón implacable. Me arrodillé frente a ella e intenté mirarla a los ojos, pero ella estaba mirando un punto más allá de mi hombro izquierdo, viendo algo que existía solo en su memoria o en sus pesadillas. Alargué la mano para tocar su rostro, para girarlo hacia mí, y ella se encogió con tanta violencia que casi se cae del sofá, un sonido ahogado escapó de su garganta que era mitad gemido y mitad gruñido. Hice llamadas. La primera fue a un médico que había usado antes cuando uno de mis trabajadores se cayó de un andamio y necesitaba tratamiento que no implicara preguntas sobre el estado de inmigración o los papeles de compensación laboral. Era caro y discreto y estaba disponible a las 2 de la madrugada si el precio era el correcto. El precio siempre era el correcto cuando yo pagaba. El doctor Molina llegó en 1 hora, un hombre compacto con manos firmes y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse de algo. Examinó a Laura en mi dormitorio de invitados mientras yo paseaba por la sala de estar, marcando un camino en la alfombra que había costado más que los coches de la mayoría de la gente. Me serví un whisky y no lo bebí, solo sostuve el vaso y observé cómo el líquido ámbar captaba la luz mientras mi mente corría a través de escenarios, cada uno más terrible que el anterior. El veredicto, cuando lo pronunció, fue clínico y devastador: malnutrición severa, deshidratación que rozaba lo peligroso, múltiples contusiones en diversas etapas de curación, indicando traumas repetidos durante un periodo prolongado. Evidencia de al menos 2 fracturas de costillas que habían curado mal sin la atención médica adecuada. Señales de viejas quemaduras en la espalda que describió como consistentes con la aplicación deliberada de metal caliente. Lo dijo todo con el mismo tono que usaría para describir un chequeo rutinario. Y entendí que él había cultivado ese desapego como un mecanismo de supervivencia. Si te permites sentir todo, te rompes. Yo estaba empezando a entender esa lección de primera mano, de pie allí con mi whisky sin tocar mientras un extraño catalogaba el daño hecho a la mujer que alguna vez había sido todo mi mundo. Lo que él no podía diagnosticar era lo que yo veía en sus ojos: la vaciedad, la reacción de sobresalto ante cualquier sonido o movimiento repentino, la forma en que de repente se congelaba y dejaba de respirar, su cuerpo entero poniéndose rígido durante 30 segundos o más antes de recordar que se le permitía existir. Estas no eran las marcas de la vida en la calle. Yo había pasado tiempo en lugares difíciles durante mis años en la infantería de marina y sabía a qué se parecía la desesperación. Esto era otra cosa. Esto era la destrucción sistemática de un ser humano. Y se había hecho con paciencia y precisión por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El Dr. Molina me dejó con una bolsa de material para sueros, instrucciones para la terapia de rehidratación y una receta de sedantes que la ayudarían a dormir sin pesadillas. No llené la receta. Quería que pudiera despertarse para correr si lo necesitaba, porque cualquier instinto que le decía que tenía que correr claramente le había estado gritando durante mucho tiempo. Y yo no iba a ser quien lo silenciara. Esos primeros días fueron un ejercicio de caos controlado. Laura existía en mi ático como un fantasma, deambulando de esquina a esquina, siempre colocándose de espaldas a una pared y en línea de visión clara hacia la salida más cercana. Apenas hablaba. Cuando lo hacía, era en fragmentos,
Medias frases que se desvanecían en el silencio, como si hubiera olvidado cómo funcionaba el lenguaje o hubiera perdido la fe en su capacidad para transmitir significado. Se sobresaltaba por todo, el suave tintineo del ascensor, el aire acondicionado encendiéndose, el lejano claxon del tráfico en la calle muy abajo. Cada vez se agachaba con las manos sobre la cabeza, y yo tenía que calmarla como si estuviera desactivando una bomba, manteniendo mi voz baja y firme, repitiendo su nombre hasta que recordaba dónde estaba. Una noche la observé dormir, de pie en el umbral del dormitorio de invitados como un centinela. Se había acurrucado en la esquina de la cama, lo más lejos posible de la puerta, su cuerpo formando una bola apretada de tensión defensiva, incluso en la inconsciencia. Su rostro se crispaba con sueños que no podía ver pero podía imaginar fácilmente. 2 veces gritó, sonidos de terror sin palabras que me daban ganas de golpear las paredes. Había visto a soldados con trastorno de estrés postraumático, había visto a amigos luchar para adaptarse a la vida civil después de giras en zonas de combate y reconocía las señales. Pero esto era diferente. Esto era personal. Esta era la mujer a la que había abrazado la noche de nuestra boda, prometiéndole que nada la lastimaría mientras yo estuviera vivo, y algo la había lastimado de todos modos. La había roto tan a fondo que no estaba seguro de que todos los caballos del rey y todos los hombres del rey pudieran volver a reconstruirla. Me tomé un tiempo libre en el trabajo, algo que no había hecho desde que Benjamín nació. Mis gerentes de proyecto podían encargarse de las cosas por unos días, y si no podían, entonces había contratado a las personas equivocadas. Le dije a mi madre que había surgido una emergencia personal y que necesitaba que se quedara con Benjamín un poco más. Ella se resistió, como hacen las madres, recordándome que mi hijo necesitaba a su padre y que, pasara lo que pasara, no debía dejar que interfiriera con mis responsabilidades. Tenía razón, por supuesto. Siempre tenía razón, pero ella no sabía con lo que estaba lidiando, y yo no estaba preparado para decírselo. Hice que Laura comiera. Al principio, solo caldo y galletas, porque su estómago no podía manejar nada más sustancial. Luego, gradualmente, pasamos a los alimentos sólidos. La observé reconstruir las habilidades simples de la civilización, como usar un tenedor sin temblar, como ducharse sin supervisión, como dormir en una cama en lugar de acurrucarse en una esquina con la espalda contra la pared. Era como observar a un ser humano reaprender lo que significaba ser humano. Y cada pequeña victoria se sentía como un triunfo y una tragedia a la vez. La primera vez que sonrió, solo un tenue destello en la comisura de su boca cuando le llevé café, exactamente como a ella le gustaba, tuve que excusarme al baño, donde me aferré al lavabo y respiré profundamente hasta que la presión detrás de mis ojos disminuyó. El momento que tanto había temido llegó un sábado. Mi madre llamó para decir que Benjamín me preguntaba con creciente urgencia y que no podía seguir dándole largas sin una mejor explicación que papá está ocupado. Tenía razón y lo sabía. No podía esconder a Laura de mi hijo para siempre y no estaba seguro de si debía intentarlo. Fuera lo que fuera en lo que se había convertido, seguía siendo su madre. Merecía saber que estaba viva. Recogí a Benjamín esa tarde. Rebordaba energía, lleno de historias sobre las galletas que él y la abuela habían horneado, el dibujo animado que había visto 3 veces seguidas y el perro del vecino que le había lamido la cara a través de la valla. Habló sin parar durante el viaje a casa, y dejé que su parloteo me envolviera, tratando de anclarme en su alegría inocente antes de la tormenta que sabía que se avecinaba. No le había advertido a Laura. No estaba seguro de cómo. ¿Qué le dices a una mujer que ha pasado por el infierno? Por cierto, tu hijo viene, así que quizás intentes parecer menos traumatizada. Entramos juntos al ático. La pequeña mano de Benjamín envuelta alrededor de 2 de mis dedos, como siempre se agarraba, como si temiera que yo pudiera desaparecer si me soltaba. Dejó caer su mochila de Spider-Man en el pasillo y corrió hacia la sala de estar. Luego se detuvo tan bruscamente que sus zapatillas chirriaron en el suelo de madera.
Laura estaba de pie junto a la ventana, silueteada contra la luz de la tarde, y parecía una extraña con el rostro de su madre. Su cabello se había encanecido en las sienes. Sus pómulos sobresalían como acusaciones. Una fina cicatriz recorría desde la esquina de su ojo izquierdo hasta su mandíbula, un recuerdo de violencia por el que no había tenido tiempo de preguntar. Benjamín se quedó inmóvil por un largo momento, y pude ver cómo su cerebro de 7 años intentaba reconciliar a la mujer sonriente de las fotografías con esta aparición demacrada. Él sabía quién era ella. Por supuesto que lo sabía. Nunca se la había ocultado, nunca había fingido que no existía. Le había mostrado fotos, le había contado historias cuidadosamente editadas sobre cómo mamá había necesitado irse por un tiempo, pero que lo amaba mucho. Había mentido descaradamente porque la verdad era demasiado fea para que un niño la cargara. Y ahora esa verdad estaba de pie en mi sala de estar, pareciendo haber salido de una tumba. Mamá, dijo Benjamín, su voz pequeña e incierta y tan llena de esperanza que casi me rompe en el acto. La reacción de Laura fue inmediata y terrible. Su rostro se contorsionó en una máscara de pura angustia, y soltó un sonido que solo puedo describir como el ruido que hace un animal herido cuando se da cuenta de que no puede escapar de la trampa. Se llevó las manos a la garganta como si se estuviera ahogando, su respiración entrecortada y jadeante. Y luego salió corriendo hacia el baño, cerrando la puerta detrás de ella con la fuerza suficiente para hacer vibrar el marco. La violencia de su retirada hizo que un marco de fotos se estrellara contra la pared del pasillo. El cristal se hizo añicos en el suelo en una lluvia de fragmentos brillantes que parecieron multiplicar el caos exponencialmente. Agarré a Benjamín y lo abracé contra mi pecho, presionando su rostro contra mi hombro para que no pudiera ver ni oír lo que estaba sucediendo. Pero las paredes de mi ático no eran lo suficientemente gruesas. Ambos podíamos oír a Laura vomitar, oír los sollozos crudos que sacudían todo su cuerpo, oír el sonido de algo rompiéndose que pudo haber sido cristal o pudo haber sido los últimos fragmentos de su compostura. Benjamín lloraba ahora, lágrimas calientes empapando mi camisa, y hacía preguntas que yo no sabía cómo responder. ¿Por qué estaba enferma mamá? ¿Por qué se veía tan diferente? ¿Por qué huyó de él? ¿Qué hizo mal? Esa última pregunta me golpeó como un golpe físico. Mi hijo, mi hermoso e inocente hijo, ya intentaba asumir una culpa que pertenecía a fuerzas que él no podía entender. Sentí algo romperse dentro de mi pecho. Alguna pared protectora que había construido alrededor de mis emociones. Y tuve que luchar para contener mis propias lágrimas porque si empezaba a llorar ahora, no estaba seguro de poder parar. Lo abracé y lo mecí y le prometí que nada de esto era culpa suya. Le dije que mamá había estado muy enferma y que verlo la había hecho tan feliz que la abrumó. Le dije que necesitaba algo de tiempo y que todo estaría bien, aunque no estaba seguro de que algo volviera a estar bien. Yo era un padre y los padres mienten a sus hijos. Es parte de la descripción del trabajo. Los proteges de los monstruos debajo de la cama y de los que caminan entre nosotros con rostros humanos. Esa noche, después de que finalmente conseguí que Benjamín se tranquilizara con una película y suficiente consuelo para detener su temblor, fui a buscar a Laura. Estaba sentada en el suelo del baño, de espaldas a la bañera, con los brazos alrededor de las rodillas. Parecía que intentaba hacerse lo más pequeña posible, plegarse hacia adentro hasta desaparecer por completo. El espejo sobre el lavabo tenía una grieta que lo atravesaba, y noté que sus nudillos sangraban, pequeñas gotas rojas caían sobre el azulejo blanco como acusaciones. Me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros casi se tocaran, pero no del todo. Y esperé. Yo era bueno esperando. Los marines me habían enseñado paciencia, y 3 años de paternidad soltera habían reforzado la lección. Ella empezó a hablar alrededor de la medianoche. Las palabras salieron en fragmentos al principio. Piezas inconexas de un puzzle que tuve que montar en tiempo real. Empezó hace 3 años, dijo, justo después de que nuestro divorcio se finalizara.
Estaba reconstruyendo su vida, instalándose en su nuevo apartamento, comenzando el negocio de planificación de eventos que siempre había soñado. Todo estaba encajando. Y entonces empezaron las llamadas telefónicas. Llegaban a horas aleatorias, siempre desde números bloqueados. Al principio, era solo respiración, pesada y deliberada, del tipo que te eriza la piel. Luego vinieron las amenazas susurradas, específicas y detalladas, y entregadas con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Sabían dónde trabajaba. Sabían lo que había comido para el almuerzo. Sabían de qué color de ropa interior llevaba. Esa última fue la que la hizo darse cuenta de que estaba tratando con alguien dentro de su vida, alguien lo suficientemente cerca como para observar sus rutinas diarias, alguien que tenía acceso a los detalles íntimos de su existencia. Fue a la policía y tomaron un informe, le dijeron que documentara todo y le sugirieron que quizás quisiera quedarse con su familia por un tiempo. Pero las amenazas se intensificaron de todos modos. Empezaron a aparecer pájaros muertos en su puerta, con el cuello torcido en ángulos antinaturales, a veces con pequeñas notas adjuntas que decían cosas como, tú eres la siguiente, o, te estoy observando, o simplemente su nombre escrito una y otra vez con tinta roja hasta que las letras se mezclaban en una acusación. Encontró los neumáticos de su coche pinchados 3 veces en 2 semanas. Su apartamento fue forzado. Nada robado, pero todo movido ligeramente de su lugar, como si alguien quisiera que supiera que habían estado allí, tocando sus cosas, respirando su aire. Luego vinieron las fotografías, tomas de Benjamín caminando a la escuela, Benjamín jugando en el parque, Benjamín a través de la ventana de la casa de mi madre durante una de sus visitas de fin de semana. Imágenes de calidad profesional, del tipo que necesitas un teleobjetivo para capturar, siempre tomadas desde distancias imposibles, lo que sugería recursos mucho más allá de lo que poseería un acosador casual. Adjunto a las fotografías había notas que le helaron la sangre, mirillas dibujadas sobre el rostro de Benjamín, calibres de bala escritos en los márgenes, descripciones detalladas de lo que le pasaría si no hacía exactamente lo que se le decía. Una fotografía mostraba a Benjamín comiendo helado en el parque, y escrito en la parte de atrás con letras mayúsculas y limpias había una descripción de cómo una bala le entraría en el cráneo en ese ángulo exacto, completa con terminología médica que sugería investigación o experiencia, o ambas cosas. Ella no le dijo a nadie. No podía. Las notas eran explícitas sobre lo que pasaría si buscaba ayuda o volvía a la policía. Tenían a alguien dentro del departamento, afirmaban que tenían ojos en todas partes. La única forma de proteger a su hijo era obedecer. La primera orden fue sencilla, renunciar a su trabajo. Así que renunció. La siguiente fue mudarse a un apartamento más pequeño en el otro lado de la ciudad. Así que se mudó. Luego, quisieron que cortara lazos con sus amigos, su familia, cualquiera que pudiera notar si algo le pasaba. Así que desapareció pieza por pieza hasta que lo único que quedó fue una mujer viviendo en un estudio desnudo, esperando la siguiente instrucción que cayera por su buzón como un prisionero esperando el próximo capricho del alcaide. El accidente de coche ocurrió 6 meses después. Iba conduciendo al supermercado, una de las pocas salidas que aún se le permitían, cuando una furgoneta de reparto se saltó un semáforo en rojo y la embistió por el lado del conductor. Recordó el impacto, el mundo girando, el sabor de la sangre en su boca. Recordó haber sido sacada de los restos por manos rudas y sostenida en posición vertical mientras sangraba sobre el asfalto. Recordó al conductor de la furgoneta, un hombre fornido con ojos muertos inclinándose cerca de su oído y susurrándole, la próxima vez tu hijo estará en el asiento de atrás. Recordó el olor de su aliento, a café y cigarrillos, y la forma en que sus dedos se le clavaron en el brazo con la fuerza suficiente para dejarle moretones que duraron semanas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la obediencia no iba a salvar a nadie. No querían su cooperación. Querían su destrucción. Iban a quitarle todo lenta y metódicamente. Y cuando no quedara nada que quitar, la iban a matar de todos modos.
La única pregunta era a cuántas personas arrastraría con ella. Así que huyó. No hizo una maleta ni dejó una nota ni se despidió. Simplemente se alejó de su apartamento y siguió caminando hasta que Sevilla fue un recuerdo lejano y ella era solo otra cara en la multitud de los desposeídos. Pensó que si desaparecía por completo, si se eliminaba por completo de la ecuación, la amenaza perdería interés. No puedes aterrorizar a alguien que no existe. No puedes amenazar a un fantasma con la muerte de sus seres queridos cuando el fantasma ya ha muerto. Pero las calles tenían sus propios horrores. Se topó con la gente equivocada, como a menudo les ocurre a las personas desesperadas. Cambió una forma de cautiverio por otra, moviéndose de refugio en refugio, de campamento en campamento, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando ver esa furgoneta abalanzándose sobre ella de nuevo. Los hombres que encontró fueron a veces amables y a veces crueles, y aprendió a distinguir la diferencia demasiado tarde, más veces de las que quería contar. Las cicatrices que el Dr. Molina había catalogado eran un mapa de sus fracasos. Cada una representaba un momento en que confió en alguien en quien no debería haber confiado, o se quedó en algún lugar demasiado tiempo, o se olvidó de tener miedo. Había sido golpeada, robada, dada por muerta en un callejón detrás de una licorería. Y cada vez se levantaba y seguía adelante porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba recordar, y recordar significaba ahogarse en una culpa tan profunda que quizás nunca volvería a la superficie. Pensaba en nosotros todos los días. Quería llamar, escribir, de alguna manera hacernos saber que estaba viva. Pero cada vez que extendía la mano hacia un teléfono o un bolígrafo, veía el rostro de Benjamín en esas mirillas, y su mano se paralizaba a mitad de movimiento. Nos estaba protegiendo, dijo. Nos estaba salvando de la única manera que sabía. Escuché todo esto sin interrumpir. Me dolía la mandíbula de apretarla, y estaba bastante seguro de que me había mordido el interior de la mejilla en algún momento porque podía saborear el cobre en mi lengua. Cuando finalmente se quedó sin palabras, me senté en silencio por un largo momento, tratando de procesar 3 años de horror condensados en una única confesión de medianoche. Los azulejos del baño estaban fríos debajo de mí, y en algún lugar a lo lejos, podía oír el sonido de una sirena, alguna otra emergencia en una ciudad llena de ellas. Luego hablé, y mi voz salió más dura de lo que pretendía, afilada por una ira que no tenía un lugar seguro a donde ir. No nos salvaste, Laura. Nos dejaste expuestos y ciegos. Te hiciste desaparecer mientras quienquiera que te hizo esto sigue ahí fuera, todavía observando, todavía esperando. Debiste haber confiado en mí. Debiste haber venido a mí primero en lugar de al final. Ella se encogió ante mis palabras, y sentí una punzada de culpa que suprimí de inmediato. Ella necesitaba escuchar esto. Ambos necesitábamos enfrentar la verdad de lo que había sucedido y lo que aún necesitaba suceder. No la iba a mimar, y no iba a fingir que su sacrificio había sido noble cuando había sido, al menos en parte, una huida. Podríamos lidiar con las consecuencias emocionales más tarde. Ahora mismo, necesitábamos un plan. A la mañana siguiente, conduje hasta nuestra antigua casa en las afueras de la ciudad. La había conservado como propiedad de alquiler después del divorcio, más por pereza que por sentimentalismo, pero los inquilinos actuales se habían mudado hacía 2 meses y no me había molestado en volver a anunciarla. El lugar estaba vacío, acumulando polvo y recuerdos. Entré con mi vieja llave y me quedé en el vestíbulo donde Laura y yo una vez habíamos discutido sobre los colores de la pintura y la disposición de los muebles, cuando nuestros mayores problemas eran elegir entre blanco huevo y marfil. La casa parecía un museo dedicado a una vida que ya no existía. Cada habitación llena de fantasmas de conversaciones y risas y la magia ordinaria de una familia que aún no había aprendido lo rápido que todo puede desmoronarse. Conocía las costumbres de Laura mejor de lo que probablemente ella recordaba. Siempre había sido paranoica con la seguridad digital, mucho antes de que el acoso le diera razones reales para hacerlo. Guardaba unidades de respaldo escondidas en lugares extraños,
convencida de que algún día sus archivos de trabajo se corromperían y necesitaría los originales. Revisé los lugares obvios primero, la tabla suelta en el armario, el doble fondo en el viejo joyero, el hueco detrás del botiquín. Nada. Luego recordé el listón decorativo en el vestidor del dormitorio principal. Ese listón de madera que nunca encajaba del todo con los demás porque Laura lo había levantado para esconderme regalos de cumpleaños años atrás. Allí estaba, una unidad USB envuelta en una pequeña bolsa de plástico, metida en un espacio apenas lo suficientemente grande para contenerla. Me la metí en el bolsillo sin mirar el contenido, ya planeando mi siguiente movimiento. Al salir, me detuve en lo que había sido el cuarto de Benjamín, ahora despojado de todo excepto el contorno descolorido en la pared donde una vez había colgado su nombre en letras de madera. Me quedé allí más tiempo del que debería, recordando las noches que había paseado por el suelo con un bebé con cólicos. Las mañanas en que había encontrado a Laura dormida en la mecedora con Benjamín en su pecho. Los milagros ordinarios que habíamos dado por sentado hasta que nos fueron arrebatados. De vuelta en mi oficina, tras una puerta cerrada con las persianas bajadas, enchufé la unidad a mi portátil. La estructura de carpetas era sencilla, fechas en orden numérico, cada una conteniendo archivos de video. Hice clic en el primero, y mi pantalla se llenó con imágenes de la cámara del salpicadero del viejo sedán de Laura. Ella misma había escondido la cámara, al parecer, colocándola para capturar tanto la carretera como la posición del conductor. Inteligente, paranoica exactamente de la manera correcta. El archivo etiquetado con la fecha de su accidente era el que necesitaba. Lo vi 3 veces, obligándome a observar cada detalle con el desapego analítico que había aprendido en inteligencia de combate. El impacto, el airbag desplegándose, el parabrisas rompiéndose en una telaraña de grietas, luego la puerta siendo arrancada y Laura siendo sacada por alguien cuyo rostro se mantuvo justo fuera del encuadre. Pero había algo más. Justo antes de que la filmación se cortara, otra figura se acercó a los restos. Esta persona llevaba una chaqueta con capucha, el rostro oculto, pero se acercó para ajustar el espejo lateral por alguna razón. Y en ese gesto, vi claramente su mano. Había una cicatriz, una distintiva línea blanca que corría entre el pulgar y el índice, del tipo que se obtiene de una quemadura grave que no cura correctamente. Conocía esa cicatriz. La veía todos los días. Mi sangre se heló y luego hirvió. Y sentí la familiar calma de batalla envolverme como una armadura. El estado de furia concentrada que me había mantenido vivo a través de tiroteos y emboscadas y todas las otras pesadillas que los militares arrojan a los jóvenes que se alistan pensando que la guerra es una aventura. Eva Cortés había sido mi asistente ejecutiva durante 4 años. Empezó a trabajar para mí apenas unos meses antes de que Laura se fuera. Venía muy recomendada por una agencia especializada en colocar profesionales administrativos con ejecutivos de alto nivel. Era perfecta en todos los aspectos importantes, eficiente, organizada, discreta y aparentemente dedicada a que mi vida funcionara sin problemas. Anticipaba mis necesidades antes de que las expresara. Recordaba cada cumpleaños y aniversario en mi calendario. Elegía regalos de Navidad para Benjamín que se adaptaban tan perfectamente a sus intereses que a veces olvidaba que yo no los había elegido. También era, al parecer, una psicópata que había pasado años destruyendo sistemáticamente a mi esposa para ocupar su lugar. La revelación se apoderó de mí como agua helada, aclarando todo mientras, al mismo tiempo, me daban ganas de vomitar. Pensé en todas las veces que Eva había estado en mi casa, todos los momentos privados de los que había sido testigo, todo el acceso que le había dado sin pensarlo 2 veces. Conocía mi horario, mis hábitos, mis vulnerabilidades. Sabía dónde iba Benjamín a la escuela y a qué hora llegaba su autobús. Había estado dentro de mi fortaleza y yo la había recibido con los brazos abiertos, sin sospechar nunca que ella era el enemigo todo el tiempo. Recordé cómo me había consolado durante los peores días después de la desaparición de Laura, trayéndome café, ocupándose de los detalles que yo no podía afrontar.
Siempre estaba allí con una oreja comprensiva y una sugerencia útil. Había estado agradecido. Había sido un tonto. Pero había terminado de ser el blanco. Había pasado años en inteligencia militar antes de pasar al sector privado, y sabía cómo dirigir una operación. Eva no sabía que yo lo sabía. Esa era mi única ventaja, y pretendía usarla. Volví a la oficina al día siguiente con una sonrisa en la cara y asesinato en el corazón. Eva me recibió con su habitual y cálida profesionalidad, sus ojos arrugándose en las esquinas en lo que yo antes había interpretado como afecto genuino. Ahora lo veía por lo que era, la satisfacción de un depredador que cree tener a su presa exactamente donde la quiere. Me preguntó por mi repentina ausencia, y le di una historia sobre una emergencia de fontanería en una de mis propiedades de alquiler. Ella asintió comprensivamente y se ofreció a reprogramar mis reuniones, su voz goteando con una preocupación que ahora sonaba ensayada, interpretada, tan artificial como una flor de plástico. Luego, con naturalidad, como si la idea acabara de ocurrírseme, mencioné que Laura había aparecido. Observé atentamente el rostro de Eva mientras explicaba que mi exesposa había sido encontrada viviendo en la calle, que se estaba recuperando en mi ático y que estábamos discutiendo la posibilidad de una reconciliación por el bien de Benjamín. Las palabras salieron suaves y fáciles, una actuación perfeccionada por años de negociaciones comerciales y reuniones militares. Por dentro, catalogaba cada microexpresión, cada ligera tensión en sus hombros, cada apenas perceptible apretamiento alrededor de sus ojos. Se recuperó rápidamente, pero no lo suficiente. Por una fracción de segundo, algo oscuro y feo afloró en su mirada, algo que quería arañar, morder y destruir. Luego la máscara volvió a su lugar y ella estaba diciendo todas las cosas correctas sobre lo maravilloso que era que Laura estuviera a salvo y lo importante que era para Benjamín tener a su madre en su vida. Su voz era miel, pero yo podía oír el cristal roto debajo y supe que la tenía. Le di las gracias por su apoyo y me retiré a mi oficina para tender la trampa. La invitación a cenar fue idea de Eva, con lo que yo contaba. Se presentó esa tarde con una fuente de lasaña casera, impecablemente vestida con algo que se movía entre lo profesional y lo seductor. Su sonrisa era lo suficientemente brillante como para iluminar una pequeña ciudad. Laura estaba en el salón cuando Eva entró, y vi a mi esposa palidecer a medida que el reconocimiento y el terror se apoderaban de sus facciones. El animal acosado había vuelto, cada músculo tensándose para la huida. Pero no había dónde correr, y ambos lo sabíamos. Invité a Eva a quedarse a cenar, mi voz cálida y agradecida. Serví la lasaña en mi mejor vajilla, haciendo un gesto de servir porciones generosas para todos. Laura se sentó rígida en la mesa, sus manos apretadas tan fuertemente en su regazo que sus nudillos se habían vuelto blancos, y pude ver el temblor recorriendo todo su cuerpo. Eva charlaba agradablemente sobre chismes de oficina y proyectos próximos, completamente a gusto, y yo me maravillaba de su habilidad para sentarse frente a la mujer a la que había torturado sistemáticamente y actuar como si fueran viejas amigas poniéndose al día durante una comida informal. Luego, mientras Eva extendía la mano hacia su tenedor, cambié nuestros platos con un movimiento suave que pareció accidental pero que no lo era en absoluto. Deberías probar un poco primero, dije, encontrando su mirada con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Te has esforzado mucho en ello. El silencio que siguió fue de esos que estiran los segundos hasta la eternidad. La mano de Eva se cernió sobre su tenedor, luego se retiró lentamente. Su expresión parpadeó entre confusión, sospecha y, finalmente, algo parecido al pánico antes de asentarse en una frialdad en blanco que reconocí de las imágenes del video. La máscara se estaba resbalando y debajo había algo que nunca había sido humano para empezar. «¿Lo sabes?», susurró. No fue una pregunta. Lo sé todo. Las llamadas, las fotos, la furgoneta que casualmente se saltó el semáforo en rojo. Todo. Ella se movió más rápido de lo que esperaba, agarrando el cuchillo de trinchar de la mesa y lanzándose hacia Laura con un grito de pura rabia animal.
Pero yo ya estaba en movimiento, años de entrenamiento de combate tomando el control antes de que mi mente consciente pudiera reaccionar. Atrapé su muñeca a mitad de golpe y la torcí, usando su propio impulso en su contra. Y un segundo después, estaba boca abajo en mi caro suelo de madera con el brazo inmovilizado en un ángulo que le decía exactamente lo fácil que podía romperlo. Luchó bajo mí, gruñendo obscenidades que ni siquiera sonaban a español. Su compostura se hizo añicos por completo, y no sentí nada más que una fría satisfacción al ver finalmente al monstruo sin su disfraz. La policía llegó 7 minutos después, respondiendo a la llamada que había hecho antes de que Eva siquiera tocara mi timbre. El detective Martínez echó un vistazo a la escena y empezó a hacer preguntas. Pero yo ya había preparado una carpeta con copias de la evidencia en video, fechas y horas de acoso documentado y una declaración escrita de Laura detallando 3 años de acoso sistemático e intento de asesinato. La lasaña fue al laboratorio forense para su análisis. Encontraron suficientes sedantes en ella como para inducir a los 3 a comas de las que quizás nunca hubiéramos despertado. El arresto de Eva salió en las noticias locales. Asistente ejecutiva local revelada como acosadora obsesiva. Mujer aterroriza a exesposa para robarle la vida. Los titulares se escribieron solos y yo rechacé todas las solicitudes de entrevista que me llegaron. Esto no era entretenimiento. Esto era el desmantelamiento de mi mundo y de las mujeres que lo habían habitado. Y no le debía al público un asiento de primera fila para mi dolor. El juicio fue un circo al que asistí solo cuando la ley lo requería. Los abogados de Eva intentaron pintarla como una víctima de un amor no correspondido, impulsada a actos desesperados por la esperanza de una vida que nunca podría tener. La fiscalía pintó un cuadro diferente, una depredadora calculadora que había pasado años desgastando a su víctima antes de pasar al ataque final. El jurado vio las pruebas y llegó a sus propias conclusiones. 25 años a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 15 si lograba convencer a una junta de que ya no era un peligro para la sociedad. Cuando se leyó el veredicto, Eva se giró para mirarme desde la mesa de la defensa, y el odio en sus ojos era tan puro y concentrado que se sintió como una fuerza física. Sostuve su mirada sin inmutarme, y la dejé ver exactamente nada, porque darle cualquier respuesta emocional habría sido una victoria que no merecía. No sentí triunfo cuando se dictó el veredicto. No sentí casi nada. La adrenalina que me había mantenido en pie durante semanas de investigación, confrontación y testimonio finalmente se había agotado, dejando una fatiga tan profunda que apenas podía recordar cómo se sentía la energía. Laura estaba peor. Con la amenaza externa neutralizada, no le quedaba nada contra lo que luchar excepto ella misma. Y esa era una batalla que estaba perdiendo. La culpa de haber dejado a Benjamín, la vergüenza de lo que había soportado en las calles, el trauma que había reescrito su sistema nervioso a un nivel fundamental, todo se derrumbó sobre ella a la vez. Dejó de comer de nuevo. Dejó de dormir. Miraba a Benjamín con un anhelo tan intenso que era doloroso de presenciar. Pero cada vez que él intentaba acercarse a ella, se encogía como si su toque la quemara. La observaba girar por el desagüe y me sentía impotente para detenerlo, lo cual era un sentimiento que había pasado toda mi vida adulta tratando de evitar. Una tarde, volví a casa y la encontré sentada en el suelo del cuarto de Benjamín, sosteniendo uno de sus peluches contra su pecho y sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba con la fuerza de ello. No me oyó entrar. Estaba perdida en algún lugar dentro de su propia pena, ahogándose en ella. Y cuando me arrodillé a su lado y puse mi mano en su hombro, me miró con unos ojos tan llenos de desesperación que sentí que mi propio corazón se rompía por fallas que no sabía que existían. Una semana después del veredicto, vino a mí con una maleta en la mano y lágrimas corriendo por su rostro. Ya había hecho los arreglos, un centro de tratamiento residencial en Arizona que se especializaba en recuperación de traumas, un mínimo de 30 días, posiblemente más dependiendo de su progreso. Necesitaba reconstruirse desde cero.
Dijo que no podía ser madre ni esposa ni pareja de nadie hasta que descubriera cómo volver a ser ella misma. La llevé al aeropuerto en silencio. No quedaba nada que decir que no nos hubiéramos ya gritado o susurrado o sollozado el uno al otro en las últimas semanas. En el control de seguridad, se volvió hacia mí una última vez, y por un momento, vi un destello de la mujer con la que me había casado. Fuerte, terca, ardiendo con un fuego que se negaba a ser extinguido. Cuida de nuestro hijo, dijo. Y cuídate tú. Eres el mejor hombre que he conocido, incluso cuando yo estaba demasiado rota para apreciarlo. No intenté besarla. No prometí esperar. Solo asentí y la vi caminar a través de los detectores de metales y desaparecer entre la multitud. Una viajera más entre miles, llevando heridas que ningún escáner podía detectar. Pasaron 6 meses. Sevilla pasó del calor del verano al otoño y al inicio de un invierno que no se decidía entre ser suave o brutal. Me volqué en el trabajo y en la paternidad con igual intensidad, construyendo un imperio de hormigón y acero durante el día mientras construía torres de bloques de construcción con mi hijo por la noche. Benjamín preguntaba por su madre con menos frecuencia a medida que pasaba el tiempo, y no estaba seguro de si eso era un ajuste saludable o una señal preocupante de problemas de abandono que surgirían más tarde. Los terapeutas ofrecían opiniones, pero no certezas. Nadie podía. La carta llegó un martes, un sobre blanco liso sin remitente y mi nombre escrito con una letra que reconocería en cualquier parte. La abrí solo en mi oficina, mis manos firmes incluso mientras mi corazón se aceleraba. Estoy aprendiendo a respirar de nuevo. Estoy viva y algunos días incluso tengo ganas de vivir. Pero no soy la mujer que necesitas. Todavía no. No soy la madre que Benjamín merece. Tú siempre fuiste el fuerte, Miguel. Tú fuiste la roca y yo fui la arena que se escapaba entre tus dedos por mucho que intentaras retenerla. No me esperes. No me busques. Déjame encontrarme a mí misma primero. Y quizás entonces pueda encontrar mi camino de vuelta a ti. Con amor, siempre, incluso cuando amar duele demasiado para soportarlo. Leí la carta 3 veces. Luego me puse en mi balcón, observando el skyline de Sevilla brillar contra el cielo nocturno, y la quemé. Las cenizas se las llevó el viento, transportando sus palabras a donde sea que van las palabras cuando han cumplido su propósito. De vuelta adentro, Benjamín estaba construyendo algo elaborado con sus bloques, la lengua asomando por la concentración, completamente absorto en su proyecto. Levantó la vista cuando me acerqué y me dedicó una sonrisa que me recordó a Laura en sus buenos tiempos, antes de que las sombras se apoderaran de ella. Papá, mira. He construido una fortaleza. ¿Ves lo fuerte que es? Nada puede derribarla. Me senté en la alfombra junto a él, cruzando las piernas y cogiendo un bloque para añadirlo a su creación. Mis manos encontraron el trabajo sin un pensamiento consciente, apilando y estabilizando y reforzando, de la misma manera que lo había estado haciendo con mi vida desde que Laura volvió a ella. Eso está bien, colega. Muy bien. ¿Sabes qué hace que una fortaleza sea fuerte? Él negó con la cabeza, ansioso por la lección. No son solo las paredes o las torres. Es el cimiento. Construyes de abajo hacia arriba y te aseguras de que cada pieza sea sólida antes de añadir la siguiente. Así, incluso si vienen tormentas, incluso si la gente intenta derribarla, permanece en pie. ¿Lo entiendes? Benjamín asintió solemnemente, absorbiendo la sabiduría con la seriedad que solo un niño de 7 años puede reunir. Luego me tendió otro bloque y señaló un hueco en la estructura. Esa pieza va ahí, papá. Necesitamos hacerla aún más fuerte. Coloqué el bloque en su lugar y sentí algo aflojarse en mi pecho. Algún nudo de tensión que no me había dado cuenta de que llevaba. Esta era mi vida ahora. Esta era mi fortaleza. Puede que no supiera si Laura volvería alguna vez. Puede que no supiera que les depararía el futuro a ninguno de nosotros. Pero sabía esto,
tenía un hijo que me necesitaba. Y yo iba a estar ahí para él. Cada lección, cada cuento para dormir, cada rodilla raspada y cada corazón roto y cada hito, grande o pequeño. Algunos hombres se desmoronan cuando el mundo lanza bombas sobre sus vidas cuidadosamente construidas. Se hacen añicos en pedazos demasiado pequeños para volver a unirlos y pasan el resto de sus días lamentando lo que perdieron en lugar de construir lo que podrían tener. Había visto a demasiados de esos hombres en el ejército y en el mundo de los negocios y en el espejo durante mis peores momentos después de que Laura desapareciera por primera vez. Yo no iba a ser uno de ellos. Iba a criar a mi hijo para que fuera fuerte, amable y resiliente. Iba a enseñarle que el amor a veces significa dejar ir y que la fuerza a veces significa admitir que necesitas ayuda y que las personas que te lastiman no tienen derecho a definir quién te conviertes. Iba a mostrarle, a través de mis acciones más que de mis palabras, que un hombre de verdad enfrenta sus problemas de frente en lugar de huir de ellos o fingir que no existen. Laura podría volver algún día, lo suficientemente curada como para ser parte de nuestras vidas de nuevo, o podría no hacerlo. La elección era suya. Y yo había aprendido por las malas que intentar controlar las elecciones de otras personas es una tarea de tontos. Todo lo que podía controlar era a mí mismo, mis reacciones, mis decisiones, mi compromiso de ser el padre que mi hijo merecía. Esa tarde, después de que Benjamín estuviera arropado en la cama con su luz nocturna encendida y un dinosaurio de peluche haciendo guardia, me serví un vaso de whisky y me senté en la oscuridad de mi sala de estar. La ciudad brillaba más allá de las ventanas. Millones de luces representando millones de historias. Cada una tan complicada, dolorosa y esperanzadora como la mía. En algún lugar, Laura estaba luchando contra sus demonios. En algún lugar, Eva estaba comenzando una condena de prisión que consumiría los mejores años de su vida. En algún lugar, el universo seguía girando, indiferente a los dramas que se desarrollaban en su superficie. Levanté mi vaso hacia la ventana, brindando por nada en particular y por todo a la vez. Luego lo dejé, sin terminar, y me fui a la cama. Mañana habría contratos que negociar y horarios que coordinar y un niño pequeño al que despertar y darle el desayuno y llevar a la escuela a tiempo. Mañana habría 1000 pequeñas tareas que se suman a una vida, ninguna de ellas glamurosa, la mayoría agotadoras, todas absolutamente esenciales. Estaba preparado para ello. Había construido algo fuerte y tenía la intención de seguir construyendo bloque a bloque hasta que la fortaleza fuera tan sólida que nada ni nadie pudiera derribarla de nuevo. Ese era mi trabajo ahora. Ese era mi propósito. Y lo iba a hacer bien, sin importar cuánto tiempo tardara o lo difícil que fuera. Porque eso es lo que hacen los padres. Eso es lo que hacen los hombres. Eso es lo que hago yo.